escuchando con Carlos Flores, el entrevistado. Amigos, buenas noches, saludos cordiales quienes están ingresando recién a la sintonía de Radio Éxito Santa Cruz y Ciudad Radio. Bueno, estamos con el entrevistado. Ya estoy al otro lado con nuestro amigo de la casa, politólogo, Juan Pablo Arana, ya está con nosotros. Juan Pablo, buenas noches, en un horario no muy habitual, pero ya estamos acá en el entrevistado. Buenas noches, Carlos, muy buenas noches también a todas las personas que escuchan tu programa, a todas las personas que te sintonizan. Un placer estar conversando contigo sobre los candentes temas de la política boliviana. Claro, sí. Vamos a aterrizar de Rusia a Ucrania, nos venimos a nuestro país, a Bolivia. El tema me llama la atención. Hoy en la mañana habíamos un poco intercambiado mensajes pensando en el tema de las personerías jurídicas, ¿no? El tema del MIR que vuelve, si no me equivoco, han vuelto a recuperar la sigla. Tengo la duda y tengo el prejuicio, no sé, tal vez voy a hablar sin conocimiento, pero prefiero decirlo. ¿Cómo un partido puede lograr recuperar su personería jurídica, ¿no? Y también el tema de UCS y ADN, que ellos ya pues no sacaron el 3% y creo, teniendo en cuenta que la ley simplemente les dice que ya ahí termina su participación, ya no hay más esos partidos, pero nos enteramos de que todavía van a participar en las elecciones subnacionales, ese tema. Y obviamente vamos a hablar también del tema candente que a todos los bolivianos nos preocupa, la relación entre el vicepresidente y presidente, que cada vez va peor, ¿no? O sea, ya la cosa no sé si hay un punto de retorno, ¿no? Pues sí, la verdad que es una agenda interesante para poder abordar, así que para no hacerla tan larga tampoco, porque hay mucha tela por cortar, especialmente en la cuestión Rodrigo y Lara. En cuanto a los partidos, que es el primer punto importante, es cierto que a priori puede parecer que Rodrigo está usando la influencia del Estado para poder darle vida al partido de su padre. Uno podría pensar que se trata de eso. Sin embargo, si uno investiga un poco más a detalle cuál es el meollo del asunto, hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Cuando el MIR perdió su personería jurídica, la sanción era muy distinta por ser otra ley, cuando antes de ser órgano electoral era corte electoral. Ah, perfecto. La sanción era o perder la personería totalmente o pagar una multa. Sin embargo, cuando el MAS subió, cambió la ley electoral y no estipulaba ningún tipo de multa, sino que todo partido que perdiera ese umbral, que estuviera por debajo del 3%, tenía que desaparecer. No había posibilidad de multa, sino simplemente la desaparición, que no podría existir ningún partido con los colores, símbolos, nombre, ni nada similar. Entonces, son dos regímenes diferentes. ADN y UCS perdieron sus siglas con la actual ley impuesta por el movimiento al socialismo, mientras que el MIR la perdió según la antigua norma electoral. Por tanto, si es que en las condiciones legales no se ha estipulado que la nueva ley deje sin efecto otras resoluciones como la del MIR, técnicamente hay un hueco legal por el cual se puede agarrar uno, y es de donde se ha agarrado Jaime Paz Zamora, que en aquel entonces, cuando el MIR perdió su personería, la Corte Electoral, en aquel entonces todavía Corte, decidió ignorar sus impugnaciones. Y como no hubo resolución, no hubo respuesta. Y al no haber respuesta, técnicamente fue como un caso que quedó durmiendo porque no tenía una sentencia definitiva. Y ahora que se está reestructurando todo el asunto, entonces han aprovechado para poder sacar a flote estas impugnaciones que no tuvieron respuesta y a partir de ello restituirle la personería bajo la condición de que pague la multa correspondiente que estipulaba la ley de hace más de 20 años. ¿Y el Tribunal y el Tribunal Supremo Electoral ya le dio el visto bueno? Efectivamente, como bien explicaban también los vocales del Tribunal Electoral,
si bien hubo 2 votos disidentes, entre ellos el del vocal Tawichi, la mayoría aprobó el restituirle la personería al MIR, pero con una condición. La ley de hace 20 años estipulaba una multa de 300.000 bolivianos. Sin embargo, actualmente esos 300.000 no tienen el mismo poder adquisitivo. Claro. Entonces, la condición es ajustar esos 300.000 a la inflación y el tipo de cambio actual. Es decir, actualizar el monto, pero acorde a lo que establecía la anterior sanción. Y ojo que la anterior ley no hablaba del umbral del 3%, sino que manejaba un umbral del 2%. Ah, perfecto. O sea, el MIR no sacó ni el 2% en la última elección que participó entonces, ¿no? Exactamente. Bueno, es un vacío legal, pero sin embargo me imagino que muchas agrupaciones, muchos actores políticos se han pronunciado reclamando, porque no es posible que se aprovechen de un vacío legal. Y si eso estaba en manos del TED, del Tribunal Supremo Electoral, evidentemente van a aceptar, porque bueno, ya el presidente Rodrigo es el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ¿no? Efectivamente, es que a primera vista sí pareciera que se está utilizando la influencia del hijo para poder resucitar al partido del padre. Sin embargo, fríamente observando la cuestión legal, si es que a las impugnaciones del MIR en aquel 2006 nunca hubo una respuesta, quiere decir que el caso estuvo durmiendo. Por tanto, que el hijo actualmente esté en el poder y haya aprovechado para quizás usar la influencia y mandar a revisar esos casos, no significa que él esté utilizando su poder para saltarse la ley. Correcto. Simplemente está retomando un caso que quedó pendiente. En todo caso, la responsabilidad recaería sobre los vocales de aquel tiempo que no dieron respuesta a esas 2 impugnaciones. Porque de haber habido la respuesta solicitada, el MIR ya no existiría, definitivamente no tendría vida. ¿Será que hubo cálculo? Yo creo que esto sí es calculado por el siguiente motivo. No nos olvidemos que Rodrigo Paz llega al poder con el PDC, pero el PDC no es su partido. El PDC presta la sigla a Rodrigo Paz y a Edman Lara. Es decir, que en la siguiente elección nacional no significa que el PDC vaya a estar sujeto a Rodrigo Paz. Puede ser que lo tengan como aliado, pero si no es su militante, si no es su jefe de partido, quiere decir que no van a tener respuesta de obediencia, por así decirlo. Entonces creo yo que esta resurrección del MIR pasa más bien por estructurar el partido y darle a Rodrigo un instrumento para participar en las elecciones de aquí al 2030. Claro. Para que ya no tenga que prestarse sigla ni estar sujeto a las condiciones de quien vaya a prestarle sigla, sino que ahora pueda ir con un instrumento propio y a partir de ello también ejercer mayor influencia. Pero no creo que Rodrigo se presente, porque él dijo, yo no me voy a reelegir, solamente un periodo y ya está, ¿no? Eso lo afirmó, ¿no? Las cosas cambian, ¿no? Pero no nos olvidemos que muchas cosas cambian de un rato para otro, que muchas cosas el pueblo me pide. Pueden cambiar, al final de cuentas el poder hace su efecto en las personas. Exacto. No nos olvidemos que Evo también dijo en 2016 que iba a respetar los resultados del referéndum del 21F, y ya conocemos qué fue lo que pasó después. Claro, sí, el pueblo lo necesita, que Bolivia no nos podemos negar cuando Bolivia nos necesita, que aquí, que allá, bueno, pasa cosas, sí, definitivamente. Bueno, entonces, asunto cerrado con este tema del MIR, pero seguramente se va a ir indagando mucho estos días, se va a hablar bastante de ese tema. Otro tema que me preocupa es el tema ¿qué pasa con ADN y UCS? ¿No? ¿Acaso no desaparecen esos? Ellos no sacaron el 3% y ya, bueno, hasta ahí, ¿no? Y resulta que van a participar. Pero termine, por favor. No, decía que nos sorprendimos cuando nos enteramos que van a participar de las subnacionales. Ahorita es lo que anuncian, pero una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que puede suceder. Me explico.
Efectivamente, tal como se anunció después de la primera vuelta, ADN y UCS perdieron su personería por no alcanzar ese umbral del 3%. Hasta ahí todo en orden, es la actual ley, no hay posibilidad de ninguna multa, a pesar de que Johnny quiso pagar una multa, pero el tribunal le dijo que no. Sin embargo, ¿qué sucede? Como bien lo decía el vocal Tawichi, Johnny Fernández optó por una artimaña legal, como lo llamó una chicanería, para presentar un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional, y como el Tribunal Constitucional declaró procedente este recurso presentado por Johnny, quiere decir que no le pueden quitar formalmente la personería a UCS. Y como no le han quitado, y como no le pueden quitar todavía la personería oficialmente, puede participar en procesos subnacionales, a no ser que el Tribunal Constitucional, después de haber recibido este recurso de Johnny, le declare que es improcedente. Y si le declararan que es improcedente, ahí Johnny ya no tendría nada que hacer. Caso similar el de ADN. Si Johnny presentó su recurso, entonces ADN hizo lo mismo para tratar de mantenerse vivo. Entonces, ¿en quién está la responsabilidad? En el Tribunal Constitucional. Si ellos hacen su trabajo, dan una respuesta pronta, que en todo caso sería la improcedencia del recurso presentado, automáticamente se le cae la resurrección de UCS a Johnny, y ahí sí se quedaría totalmente huérfano, ya que acordémonos que intentó crear su propia agrupación ciudadana, Solidaridad. Sin embargo, no le alcanzó las firmas ni el tiempo necesario, entonces Johnny ahorita está huérfano de instrumento para poder postularse y necesita con urgencia hacer lo que sea para poder presentarse. Claro, me llama la atención el término solidaridad, de verdad, es realmente muy ingenioso don Johnny Fernández, de verdad. Ahora, este tribunal constitucional, o sea, una vez que el TCE o el ente electoral dice, señores, ustedes sacaron menos del 3%, bueno, ahora ya no van más, pero tiene que haber una sentencia por el Tribunal Constitucional. ¿Es así? ¿Y el Tribunal Constitucional al final dicta el final, la sentencia? ¿A eso te referís? Más que la sentencia, como el Tribunal Electoral ya emitió su sentencia de que pierden su personería, Johnny decidió quejarse ante el Tribunal Constitucional. Entonces, como el tribunal le recibió el recurso, pero todavía no ha dado una respuesta, al recibir el recurso, se activa, inhabilita temporalmente la resolución del órgano electoral. Por tanto, en tanto ese recurso puesto por Johnny se mantenga sin respuesta del Tribunal Constitucional, queda inhabilitada la sentencia del Tribunal Electoral. En consecuencia, repito, si el tribunal responde rápido y le dice a Johnny, lo siento, su recurso es improcedente, allí vuelve a tomar vigencia la sentencia del tribunal de que UCS y ADN pierden su personería. Nada raro que para el 20 de marzo le dé esa respuesta, el día 20. Ahí sería terrible, ¿no? O sea, pero ¿cómo yo digo atenerse a eso? A jugar a hacer esa jugadita, queriendo, no sé cuál será la intención, pero ya perdió, o sea, ya está. No obtuvo el 3% y listo. ¿Por qué insistir en algo que no sea legal, no? Hasta ético. No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto, Juan Pablo? Es la desesperación de mantener su cuota de poder, porque efectivamente Johnny fracasó rotundamente en esta elección, perdiendo la sigla de su padre. Recordemos que trató de fundar esta agrupación Solidaridad, pero también fracasó. Entonces, si Johnny quiere volver a candidatear a la alcaldía, necesita un instrumento. Y Johnny está acostumbrado a ser el quien tenga el sartén por el mango, es decir, candidatear con UCS y no estar sujeto a condiciones de nadie. Porque si ya no hay solidaridad y no hay UCS, si Johnny quiere participar,
va a tener que negociar con alguien para que le preste sigla. Y el préstamo de sigla sabemos que no siempre requiere plata, también requiere ceder espacios de poder, sí, cosa que Johnny no puede permitirse. Por tanto, he ahí su desesperación. Para no tener que negociar con nadie ni estar sujeto a condiciones ajenas, necesita como sea tener un instrumento propio que le permita, aunque sea aspirar a una concejalía o a lo que sea que consiga de poder, sin necesidad de compartirlo o dividirlo con alguien. Bueno, la verdad me sorprende la habilidad de don Johnny, de verdad, y también de los señores de ADN. Impresionante cómo se pueden buscar esos vacíos, ¿no? Para aferrarse. Pero bueno, pero Juan Pablo, más allá de que obtenga o no obtenga, el señor Johnny Fernández, yo creo que ya, ¿no? Como político no hay aceptación, ¿no? No creo que pueda obtener más del 3%, o ¿qué decís? Por ahora la tendencia nos marca eso, que hay una desaprobación general, y en ese testeo, y va a sonar redundante, pero que no haya conseguido el 2% que pide el Tribunal Departamental para una agrupación ciudadana de nivel departamental, quiere decir que Johnny no puede arrastrar ni siquiera el 2% de Santa Cruz, que por ahora su preferencia electoral es mínima, que tiene un rechazo masivo. Entonces, claro, uno puede decir que es falta de ética, pero técnicamente está en su derecho, y a final de cuentas van a ser los ciudadanos los que hablen con las urnas, con su voto. Son ellos los que van a manifestar si todavía quieren confiar en el actual alcalde o si definitivamente le dan la espalda y el rechazo masivo. Claro. Por ahora, el panorama pinta muy mal para él. Sí, bueno. Bueno, Juan Pablo, vamos a cambiar de hoja. Nos vamos a otra página. A ver, el tema del señor Edman Lara y Rodrigo Paz, o viceversa, Rodrigo Paz, Edman Lara, ¿ya entró a un punto sin retorno? No todavía. Hay fricciones, sí que las hay. Se nota que cada cual trabaja por su lado, cada vez queda más evidente. Podríamos hablar de una crisis de gabinete, todavía no una crisis de gobernabilidad, pero sí una crisis de gabinete, porque Edman Lara demanda espacios de poder que podríamos decir que por derecho le corresponden, pero que no los está ocupando. Y al no tener lo que ha solicitado, al no tener lo que quiere, empieza a actuar por su propia cuenta, probablemente en su afán también de mostrar que él tiene fuerza todavía, políticamente hablando, demostrarle a Rodrigo quién es él y que de alguna forma puede convertirse en un actor opositor, incluso siendo del gobierno, cosa que sería hasta hilarante. Claro. Imaginarse que el vicepresidente sea la oposición del presidente. Sí. Hasta sería perjudicial para el gobierno. Claro. Bueno, la verdad no revisé la prensa, se había previsto para el día de hoy una reunión entre Rodrigo y Edman Lara, precisamente para tocar este tema, a ver en qué habrá quedado, si es que se dio, la verdad no sé, pero has hecho algunos ensayos mentales, por ejemplo, algunos posibles escenarios. ¿Habría la posibilidad de que Edman Lara se aleje del gobierno, por ejemplo, y qué pasaría? Si Edman Lara se aleja del gobierno, estaría cometiendo un error fatal, porque si perjudica al gobierno nacional, por muchas alcaldías y gobernaciones que consiga, al ser opositor, va a generar fricción y va a generar los mismos errores que se cometieron durante esta época del MAS, en las que si un gobierno departamental o municipal es opositor al gobierno, no se ve beneficiado con obras ni nada por el estilo. Entonces, sencillamente no le conviene. Ahora bien, estamos hablando de Edman Lara. Y Edman Lara nos está mostrando que es impredecible, que es muy pasional, que es impulsivo. Entonces, todo esto podríamos reducirlo a espacios de poder, que el problema es por espacios de poder. Entonces, lo más probable es que en esta reunión se aborde esa cuestión
y en función a ello también se vea qué es lo que se va a hacer. Claro, pero con Edman Lara es un poquito difícil negociar porque es impredecible, ¿no? Puede llegar a algún trato, pero resulta que mañana te sale con otra cosa. De verdad, ¿eh? Y es que sí, también durante estos días Edman Lara, si bien alude tener una agenda de trabajo, que haya estado muchos días afuera o sin hacer actividad real, también muestra una imagen muy mala de él. A final de cuentas, el haberse dado el gusto de ir a un partido en Brasil cuando se supone que fue una cumbre ambiental, el ir a la final de la Sudamericana, así diga que lo hayan invitado mientras Rodrigo aquí está trabajando, genera un gran contraste. Claro, hasta recuerda mucho cuando Evo, cada vez que se iba de viaje, da la casualidad que era al Mundial, pero que supuestamente era por negocios. Entonces evoca mucho esa imagen del líder que dice trabajar pero hace otra cosa en realidad. Claro, yo de vicepresidente, pero no sé, yo no tendría tiempo para ir a un partido de fútbol, viajecitos, evitaría, yo me concentraría en la vicepresidencia, trabajar hasta altas horas de la noche, de madrugada, tratar de optimizar lo que se pueda, porque ahorita el Estado necesita eso, ¿no? Y no necesita peleas entre políticos, ya estamos cansados de eso. Ellos tienen todavía que, como gobierno que están contra la corrupción, tienen todavía que gastar mucha energía en buscar esos dineros, recuperar, hacer justicia por los actos de corrupción del anterior gobierno y mucho más atrás. Entonces, ahí es doble energía. Entonces, mal, sí, por ese lado la imagen está muy mal del vicepresidente. Y de a poco, si va a seguir actuando así, va a perder credibilidad y su propia gente después se le va a ir, ya no va a recibir apoyo, ¿no? Y es ahí donde el escenario se va a tornar muy malo para Edman Lara, porque una cosa es que él decida apartarse del gobierno, pero teniendo fuerza política que lo convierte en oposición. Y otra muy distinta es que si al calor de esas pasiones, de esa impredecibilidad, termina siendo apartado, porque si lo apartan no va a tener ninguna oportunidad de espacios de poder, ninguna chance, y va a terminar totalmente relegado. Entonces es muy importante la reunión de hoy sobre si Lara va a acompañar la agenda de trabajo o va a seguir haciendo de las suyas, porque si en esto ya 20 días de gobierno, o casi 20 días, más de la mitad se las ha pasado haciendo cualquier cosa, no es un aporte. Y claro, como bien lo dijo usted, el país no necesita más peleas de políticos actualmente. Necesita trabajo, necesita seriedad, necesita agenda. Claro. Y si alguien no está dispuesto a acompañar, pues es mejor que dé el paso al costado y listo. Sí, que no estorbe, que no se interponga. Claro. Una consulta, ¿va a participar su nueva agrupación de Edman Lara para las elecciones subnacionales? ¿Tiene visto bueno, luz verde? Tengo entendido que cumplió con el plazo establecido, que es tener reconocimiento al menos 90 días antes de la convocatoria. Entonces, de tener ese visto bueno, incluso hasta va a ser una disputa interesante sobre cuántos espacios le puede pelear a Rodrigo en paralelo, aunque también sería contraproducente para el gobierno. Claro. Pero una pena, porque todos nosotros estamos esperando un gobierno sólido, que trabaje en conjunto, en grupo, que trabajen como un equipo, ahí está, esa es la palabra, equipo, ¿no? Que batallen para sacar el país adelante. La situación está difícil, no todo está garantizado. Sí, tenemos un poquito de combustible, pero ya estos días ha estado faltando en La Paz, en el Alto, en algunos lugares, y entonces ya nuevamente viene esa incertidumbre, esa preocupación, y de que el vicepresidente esté en esas andanzas y el presidente ahí, si bien Rodrigo está trabajando muy bien, sí se lo ve, pero ahí
de cierta forma distrae, ¿no? Esta situación es un poco complicada, compleja. A ver, ¿en qué termina? Ojalá el señor Edman Lara se ponga la mano al pecho y diga, oiga, yo fui elegido vicepresidente y voy a cumplir con mis tareas de vicepresidente. Ahora, el otro día escuché a un analista político en la red PAT, dijo, Edman Lara simplemente va a ser un florero en el gobierno, un florero de adorno. ¿Por qué? Porque los espacios de poder ya están ocupados y él no cabe en él. ¿Por qué? Porque todas esas personas son empresarios, son de otra facción, de otra realidad social. Edman Lara no pertenece ahí. Entonces, ¿qué opinas de eso, Pues de ser así, esta afirmación que tiene bastante coherencia, tiene bastante sentido, podríamos afirmar que, siendo cierto esto, Edman Lara fue solamente utilizado para captar votos y cumplió su función. Y justamente, como no es parte de la élite, entonces, cumplida su función, queda desechado. Y al final de cuentas, en ese cargo de vicepresidente, sus funciones son bastante limitadas. Y como políticamente hablando, no tiene experiencia, no tiene esa frialdad de cálculo que se necesita, entonces sus acciones terminan siendo vistas más como un berrinche. Por tanto, a final de cuentas, la élite puede tener suficientes mecanismos para neutralizarlo y dejarlo como ese segundo a la sombra del presidente. Ahora bien, con relación a un aspecto que usted mencionaba, la economía, no nos olvidemos que se maneja por expectativas. Y si Edman Lara continúa con esas actitudes, no solamente perturba al gobierno, sino que le resta certidumbre, porque da la imagen de que hay inestabilidad. Y eso puede traer consecuencias nefastas, puede volver a subir el dólar por el temor a la impulsividad del vicepresidente, de sus recursos, de sus acciones legales. Entonces, sí o sí Lara necesita centrarse o moderarse, o le van a terminar poniendo su estate quieto, porque al final de cuentas, si el gobierno ya tiene una agenda, entonces o se acopla o termina pagando las consecuencias. Duela a quien le duela, si el gobierno tiene la intención de ser fuerte, firme e institucional, no va a tener otra salida más que hacerlo respetar a Lara, si es que no desea hacerlo por las buenas. Claro. ¿Qué escenario más difícil? Entonces, pero tu cálculo dice que si es que él abandona el barco, no sería nada positivo para él y para el país, evidentemente para el gobierno. Pero, ¿sabes? Retrocediendo un poco en el tiempo, ¿te acordás cuando hubo el tema de la primera vuelta, cuando ganaron en las elecciones? Edman Lara no fue a La Paz, se quedó acá en Santa Cruz, ¿no? Y Edman Lara, por su lado, más o menos hizo sus declaraciones a la prensa y todos nos sorprendimos. Y Rodrigo Paz en La Paz, ¿no? Ahí anotamos ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? O sea, si son recién están ganando la primera vuelta, ¿y a qué se debe? Entonces me imagino que ya a esas alturas ellos ya estaban precisamente seguramente discutiendo temas de cupos de poder, ¿no? En la segunda vuelta, ¿te acordás cuando había el debate de presidentes? Y resulta que Edman Lara fue a acompañarlo a Rodrigo, pero estaba de mal humor, ¿no? Enojado, ¿no? La gente decía, ¿qué pasó? ¿No? ¿A qué se debe? Entonces yo creo que desde ahí ya venía la situación, este malestar. Ya Rodrigo seguramente lo estaba arrinconando, decir, oye, dedícate vos a tus cosas, a tu rol de vicepresidente y bueno, ya lo vemos después, ¿no? Entonces me imagino que es eso. ¿Tú deduces eso? ¿Qué fue lo que pudo pasar? Como todo partido político, cuando tiene muchas posibilidades de tener espacio de poder, lo más normal es que los últimos días antes de la elección surjan esas peleas internas que se agudicen, porque hay incertidumbre sobre cuántos espacios van a conseguir. Probablemente el caso del PDC fue particular, ya que es posible que ellos esperaran un porcentaje, pero no esperaran el triunfo. Por tanto,
terminaron recibiendo más de lo que necesitaban o más de lo que esperaban. Sin embargo, como el PS no ganó en la primera vuelta, necesitó aliarse con alguien. Y sabemos bien que las alianzas políticas no son incondicionales. Siempre se termina cediendo en algo. Y en este caso, como Samuel Doria Medina fue el primero en darle su apoyo a Rodrigo para poder facilitar su camino hacia el triunfo, quiere decir que Rodrigo le debía espacios de poder a Samuel para poder cogobernar, para poder tener el apoyo de su bancada y ejecutar su programa de gobierno. ¿Y cómo se pudo ver eso? Fijémonos que el ministro de la presidencia es José Luis Lupo. ¿Y por qué el ministro de la presidencia? Porque es el ministro que coordina con todos los demás. Podría decirse que es la cabeza de los ministros, ya que absolutamente todos los ministerios, antes de llegar al presidente, tienen que pasar primero por el ministro de la presidencia. En consecuencia, Rodrigo terminó cediendo espacios importantes a Samuel para poder tener gobernabilidad. Y Lara, que también tenía su apoyo, también tenía su gente, probablemente esperaba alguno de esos espacios, entre ellos el Ministerio de Justicia. Sin embargo, por sus errores de cálculo, por sus propias fallas, termina perdiéndolo el espacio, se elimina el ministerio y así poco a poco Lara va quedando relegado. Y al sentirse relegado, al saber que no va a poder cumplir con todos los espacios que debió prometer, que debió negociar para conseguir apoyo, pues también se empieza a sentir asfixiado. A final de cuentas, si uno compromete espacios y no puede cumplirlos, queda muy mal. Y Lara debe estar también viendo la amenaza de perder fuerza política y no debe querer ceder con ello, claro, porque recién está empezando y quedar marginado sería muy malo para sus intereses. Una consulta. Por otro lado, perdón, seguí. También Lara maneja un relato victimista, entonces en muchos sentidos siempre va a eludir la autocrítica y va a presentar como que lo están perjudicando. Por ahí un comunicador dijo que Edman Lara estaba más concentrado en Rodrigo Paz, en las actividades de Rodrigo Paz, en las tareas de Rodrigo Paz, y no precisamente en su rol como vicepresidente. Y aquí te quiero preguntar, Juan Pablo, a ver si nos das cátedra, ¿cuáles son los roles del vicepresidente? El vicepresidente tiene muy pocas funciones realmente. ¿Cuáles son las dos más importantes? La primera, ser el reemplazante o sucesor del presidente en la cadena de mando, es decir, gobernar en su ausencia. Pero si Rodrigo no está de viaje, entonces Lara simplemente está en su despacho. Y el segundo, que es probablemente el rol más importante del vicepresidente, es servir como puente entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por tanto, para hacer ese puente se necesita ser astuto, conciliador, persuasivo, cosa que Lara puede serlo a nivel popular, pero no a nivel político. Claro. Entonces, si esa función tan importante que tiene no la puede cumplir, cualquier otra de las tres funciones que restan del presidente terminan siendo nominales. En consecuencia, si Lara no tiene iniciativa, si no tiene capacidad propositiva, si simplemente quiere gobernar de forma autoritaria, va a quedar fuera de la ecuación, que es lo que está pasando. Y como no demuestra esa madurez política como articulador, incluso Rodrigo termina creando el viceministerio de coordinación. Es decir, las funciones del vicepresidente las va a cumplir otra persona. Y eso también nos da idea de que no se espera ni se le da la confianza a Lara de ser ese articulador, ya sea porque no se confía en sus capacidades o porque se conoce sus capacidades y se sabe que no va a cumplir ese rol a cabalidad. Bueno, la verdad lo que acabas de decirme es una situación compleja a futuro en el desempeño de esa cartera con Edman Lara. Definitivamente. Él va a tener que, para llegar al presidente, aquí va la consulta, Juan Pablo, mira, para llegar al presidente, para llegar a Rodrigo Paz, Edman Lara va a primero tener que hablar con Lupo. No necesariamente en todos los aspectos. Al final de cuentas, el ministro de la presidencia, repito, coordina con todos los demás ministros.
En el caso de Lara, tiene un acceso mucho más directo al presidente. Sin embargo, ese acceso se limita más a iniciativas legislativas, decretos o leyes que quiere impulsar. Más por ese lado, porque de otra manera no tendría nada de qué hablar con el presidente, claro, a no ser que sean trivialidades. Entonces, por ese lado, sencillamente, Lara, algo que usted dijo es muy cierto. Habló como si él fuera el presidente, como si siendo vicepresidente pudiera hacer lo mismo que el presidente. Y ahora la realidad también le está dando sus severos golpes, claro, porque el vicepresidente tiene funciones muy limitadas con relación al presidente, y Lara está estrellándose contra la realidad. Claro, él tenía que haber analizado muy bien cuál iba a ser su rol de vicepresidente y en base a eso recién hacer afirmaciones, prometer cosas, porque hasta estos últimos días seguía prometiendo cosas que en realidad no es competencia directa de él. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Y hay aquí el detalle que me acuerdo que alguna vez lo mencionamos en alguna entrevista previa. Ya. Como Lara estaba prometiendo muchas cosas que estaban fuera de sus competencias, cuando le tocaran cumplir, como no están en sus competencias, no iba a poder hacerlo. Y en consecuencia, el que se iba a quemar era él. Por tanto, sostengo que Rodrigo no intervino porque Lara estaba cumpliendo su función. Si Lara hubiera sido muy técnico de prometer cosas acorde a sus funciones, probablemente no iba a captar suficientes votos. Entonces era necesario darle rienda suelta, que hable todo lo que quiera, con tal de que cumpla su función, ser el captador de votos. Claro. Ya cuando la realidad hiciera lo suyo, sencillamente Rodrigo saldría tranquilo porque él no prometió nada fuera de lo que le correspondía, mientras Lara se vería acorralado por sus propias palabras. Claro. Bueno, si esto Rodrigo lo vaticinó, lo analizó, ay, me da pena Edman Lara. Claro, sí, iluso, ¿no? O sea, que lamentable, pero bueno. Señor Lara, lo que tiene que hacer es simplemente centrarse en su papel que dice la Constitución Política del Estado, el papel de vicepresidente. Y yo creo que hasta ahí va a llegar, después no creo más, ¿no? Porque si Edman Lara sienta cabeza y decide atenerse a ese lugar que le corresponde, podría dar también sus intentos, podría hacer su esfuerzo, y eso resultaría más beneficioso para él. Es verdad que ya no va a tener la misma exposición mediática, ya no va a tener la misma atención que recibe ahora por las cosas que dice, pero al menos iría madurando su imagen política en lugar de sencillamente quemarse y quedar como un inmaduro, porque ya pecó de ingenuidad al ir más allá de lo que le correspondía. Claro. Pero ahora esa inmadurez también, esa ingenuidad se convierte en inmadurez por no asimilar los hechos y ajustarse a ellos en lugar de querer aferrarse a sus palabras y a sus promesas. Claro. Bueno, va a dar mucho que hablar este tema. A ver, ojalá se recomponga, ojalá lleguen a un acuerdo, ambos se den la mano y nuevamente avancen por el país, para que el país avance muy bien y don Rodrigo Paz pueda gobernar tranquilo y don Edman Lara también, ¿no? Evidentemente, si los dos están bien van a poder luchar contra la corrupción, si no, no. Entonces, se vienen tiempos difíciles de desafíos, ¿no? La DEA, al parecer, va a entrar nomás a Bolivia. ¿Qué dirá Edman Lara a eso, no? Nos imaginamos que seguramente hay otras cuestiones que estaba cuestionando. La liberación de la señora Yanine Áñez, ¿no? El tema de Sacaba, el tema de Sencata, todo aquello. Pero bueno, esos temas seguramente los vamos a abordar en otro momento. Juan Pablo, mira qué horas son. Te dejo dormir, ¿no? Hay que descansar. Mucha pasión por la realidad nacional, ¿eh? Y sí, la verdad es que nuestra realidad da mucho más todavía para hablar. La verdad es que es cambiante, es dinámica y siempre tiene ese factor impredecible. Siempre nos desafía a comprenderla para poder también en función a ello comportarnos y también mover, porque al final de cuentas es importante conocer el contexto y comprenderlo para poder ser también buenos ciudadanos y ser responsables, ser comprometidos
comprometidos con nuestro deber. Claro. Entonces, más quiero agradecerle a usted, Carlos, por este espacio, por tomarme en cuenta para poder abordar estos temas. Con mucho gusto también estaré atendiendo su llamada en cuanto me sea posible. Dale, buenísimo. Te mando un abrazo, buenas noches, Juan Pablo, que descanses y bueno, ya nos estamos viendo y ya estamos conversando, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos. Igual buenas noches para usted y buen descanso para todas las personas que nos han escuchado a través de esta entrevista. Me despido, será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Bueno, estaba con nosotros el politólogo Juan Pablo Arana, amigo de la casa, sí, él siempre está con nosotros ayudándonos a entender la realidad nacional. Amigos, nos tenemos que ir, sigan en sintonía de Radio Éxito Santa Cruz con su programación normal y también de Ciudad Radio 101.5 FM.